Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cruz y el día de hoy vamos a ver al diencéfalo. Cabe mencionar que este video será dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver al tálamo y al subtálamo y en la segunda parte vamos a ver al epitálamo y al hipotálamo. Así que muy bien, comencemos. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? En primer lugar, vamos a conocer las generalidades del diencéfalo. Además, vamos a conocer la división anatómica, funcional, aferencias, eferencias e irrigación del tálamo. Además, vamos a conocer la división anatómica y funcional de lo que es el subtálamo. Comencemos con las generalidades del diencéfalo. El diencéfalo y el telencéfalo, que provienen de la vesícula prosencefálica perteneciente al tubo neural, forman a lo que se conoce como cerebro. Al diencéfalo lo componen 4 elementos. El tálamo, por debajo del fórnix en este corte sagital. Por debajo del tálamo encontramos al hipotálamo. Por detrás del hipotálamo y del tálamo tenemos al subtálamo. Y por detrás del tálamo tenemos al epitálamo. Muy bien. Es muy importante también mencionar que el único componente visible del diencéfalo es el hipotálamo. Este lo veremos en una vista inferior de lo que es el encéfalo. ¿Cuáles son los límites del diencéfalo? Su límite con respecto al mesencéfalo es una línea imaginaria que está trazada de lo que es la comisura posterior a los cuerpos mamilares. Y su límite con respecto al mesencéfalo es una línea imaginaria trazada desde el foramen interventricular al quiasma óptico. Muy bien, así tenemos delimitado todo este ángulo donde encontraremos todos los elementos del diencéfalo. La superficie medial del diencéfalo forma las paredes del tercer ventrículo. Esta región de aquí en azul claro es el tercer ventrículo y lateralmente tenemos a los tálamos. Inferiormente, en el piso del tercer ventrículo, el hipotálamo se encontrará ubicado. Muy bien, los límites laterales del diencéfalo son la cápsula interna. Muy bien. Y bueno, dentro de las generalidades de sus componentes, tenemos que el tálamo es el componente más grande. El subtálamo es una estación de relevo para fibras antes de que lleguen al tálamo. Muy bien. El hipotálamo integra y controla actividades del sistema nervioso autónomo y de diversas glándulas endocrinas, así como el epitálamo se relaciona a respuestas autónomas y emocionales. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar del tálamo. El tálamo es una estructura ovalada. Tiene un diámetro antero-posterior de 3 centímetros y un diámetro transverso de 1.5 centímetros. El tálamo derecho se encuentra unido al tálamo izquierdo en el 70% de la población por medio de la comisura intertalámica. Muy bien, solamente en el 70% de la población. Hay que recordar, y es muy importante mencionar, que el tálamo se encuentra conectado a la corteza cerebral de una manera somatotípica. ¿A qué me refiero, ¿a qué me refiero con esto de conexiones somatotípicas? Que la porción posterior, por ejemplo, del tálamo, va a estar conectada con la porción posterior del encéfalo, la parte medial del tálamo con la parte medial del encéfalo y la parte anterior del tálamo con la parte anterior del encéfalo. Muy bien, a eso me refiero con somatotípicas. Bueno, la principal función del tálamo es que va a ser una estación de relevo. Muy bien, ¿una estación de relevo de qué? De vías tanto sensoriales como motoras. Además va a tener función dentro de lo que son las funciones ejecutivas y algunas funciones mentales superiores, como es la conciencia y la memoria. ¿Cómo se divide el tálamo? El tálamo se divide gracias a la lámina medular interna en 3 subgrupos, en un grupo lateral o en un tálamo lateral, en un tálamo medial y en un tálamo anterior. Además, otro de los componentes del tálamo es el núcleo reticular. Esta lámina medular interna va a estar separando lo que es el tálamo del núcleo reticular del tálamo por medio de la lámina medular externa, a continuación de la lámina medular interna. Muy bien. Y hay 2 puntos que es importante mencionar. El único núcleo del tálamo que no se proyecta a la corteza es el núcleo reticular. Y la única estructura cortical que no recibe fibras del tálamo es el cuerpo estriado. ¿Ok? Hay que tener muy en mente eso. Al tálamo lo podemos describir por grupos nucleares. Muy bien, podemos describirlo por grupos nucleares ventrales, como son los que vemos aquí, por grupos nucleares posteriores, como son, o dorsales, como son los que vemos aquí, por grupos nucleares mediales y laterales. Muy bien, además de grupos laterales internos. Funcionalmente podemos separar al tálamo en 5 tipos. Muy bien, a núcleos de modalidad inespecífica, tal cual son el núcleo reticular y los núcleos intralaminares, en una función sensitiva, lo cual son los cuerpos geniculados medial, lateral
junto con el núcleo posterior del tálamo en un grupo talámico motor, que es el núcleo ventral lateral anterior y ventral lateral posterior, junto con el núcleo ventral anterior, a núcleos multimodales, como son el núcleo dorsal, el núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar. Y también podemos asociar algunos núcleos talámicos al sistema límbico, tal cual es el núcleo medio dorsal, el núcleo medio ventral y el grupo anterior, que son los núcleos que podemos encontrar en esta región. Muy bien. Comencemos a describir a los núcleos de modalidad inespecífica. Como ya les había mencionado, únicamente son dos: el núcleo reticular y los núcleos intralaminares, que son el centro mediano y el parafascicular. Muy bien. El núcleo reticular es este núcleo que está aquí señalado, que les mencioné que estaba separado del tálamo por la lámina medular externa y tiene funciones inhibitorias. Muy bien. El núcleo reticular como tal va a recibir aferencias de lo que son fibras corticotalámicas y va a tener eferencias hacia núcleos profundos del tálamo. Por así decirlo, es una barrera entre la corteza cerebral y el tálamo propiamente. Es un filtro que nos va a ayudar a modificar, a disminuir o aumentar las funciones motoras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Dentro de lo que son los núcleos intralaminares, tenemos al núcleo centromediano y al núcleo parafascicular. Muy bien. Aquí tenemos una imagen, un corte transversal del tálamo izquierdo, donde podemos ver al núcleo centromediano y al núcleo parafascicular. Aquí los podemos ver, también ejemplificados en la imagen de abajo. ¿Cuáles van a ser las aferencias de estos núcleos? Principalmente las aferencias se van a dirigir por medio de la formación reticular, los fascículos espinotalámicos y los núcleos cerebelosos. Sus eferencias se van a dirigir a lo que son los lóbulos frontales, temporal y parietal. Muy bien. Gracias a que este grupo nuclear intralaminar se va a estar relacionando con la formación reticular, va a tener una función dentro de la vigilia y el sueño. Muy bien. Además, gracias a los fascículos espinotalámicos, que hay que recordar que transportan las sensaciones de dolor, temperatura, tacto grueso y presión, nos van a ayudar a tener los sentidos somáticos, y gracias a las aferencias que tiene con los núcleos cerebelosos, nos van a ayudar con el control del movimiento. Muy bien. Aquí tenemos al núcleo centromediano y al núcleo parafascicular. Ahora, dentro de los núcleos de modalidad específica que les mencioné, que eran 3, tenemos a los cuerpos geniculados. Tenemos al cuerpo geniculado medial, que como tal, el cuerpo geniculado medial va a recibir aferencias de lo que es el folículo inferior por medio del lemnisco lateral, recordando que es parte de la vía auditiva. Muy bien. Y las eferencias del cuerpo geniculado medial van a ser hacia la corteza auditiva primaria, hacia las áreas 41 y 42, dentro del giro frontal, del giro temporal superior, muy bien, o giro transverso de Heschl. ¿Cuál va a ser la función como tal? Relevo de la vía auditiva. Y así como el cuerpo geniculado medial es un relevo de la vía auditiva, el cuerpo geniculado lateral, que podemos verlo aquí, es parte y es relevo de la vía visual. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las aferencias de este cuerpo geniculado lateral? Pues las retinas, tanto ipsilateral como contralaterales. Muy bien, recordando que se difusen en el quiasma óptico. Esta aferencia viaja por lo que es el nervio óptico, llega al quiasma óptico, se transporta por el tracto óptico y llega al cuerpo geniculado lateral, y aquí es donde da su eferencia hacia la corteza visual primaria en el giro calcarino, el área 17 de Brodmann. Muy bien, por medio de la radiación óptica. Vamos ahora con el último núcleo de modalidad específica, al cual conocemos como núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior lo podemos dividir en 2 porciones. Muy bien, este es el núcleo ventral posterior y lo podemos dividir en una porción medial y en una porción lateral. Muy bien. Dentro de la porción lateral vamos a ver que este núcleo tiene aferencias del lemnisco medial y de la vía espinotalámica, así como eferencias del área somatosensitiva primaria, o se van a dirigir más bien hacia las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que corresponden al giro postcentral. Muy bien. Gracias a que este núcleo recibe aferencia del lemnisco medial, va a tener sentidos somáticos del cuerpo contralateral por debajo de la cabeza, recordando que el lemnisco medial es la continuación de las vías grácil y cuneiforme. Muy bien, recordando que se difusan a nivel de médula oblongada. Ahora, el núcleo ventral posterior medial va a recibir aferencias del lemnisco trigeminal y va a tener una eferencia hacia el área somatosensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2, que como ya les mencioné, corresponden al giro postcentral. Muy bien.
Y como tal, como es el lemnisco trigeminal, va a tener los sentidos somáticos, incluido el gusto del lado contralateral de la cabeza. Muy bien. ¿Por qué son núcleos de modalidad sensitiva? Porque se dirigen al área sensitiva primaria, que son las áreas 3, 1 y 2. Ahora, vamos con los núcleos de modalidad motora, que son 3. Vamos a empezar a estudiar al núcleo ventrolateral en su división posterior y en su división anterior. Vamos a empezar a describir su división posterior. Este núcleo va a estar recibiendo aferencias de lo que son los núcleos cerebelosos. Muy bien. Y como son motores, se van a estar dirigiendo hacia el área motora primaria. Muy bien. Como viene de cerebelo, el cerebelo hay que recordar que nos ayuda a modular los movimientos. ¿Ok? Entonces, la función de este núcleo va a ser la modulación cerebelosa ante acciones motoras. Ahora, el núcleo ventral lateral va a recibir aferencias de lo que son los núcleos cerebelosos y globo pálido, y sus aferencias se van a dirigir hacia lo que es el área premotora y motora suplementaria, que corresponde al área 6 de Brodmann, anterior a lo que es el área 4. Muy bien, y esto va a ser para la planificación de movimientos. Recordando un poco, el área 4 se va a encargar de movimientos finos, muy específicos o estereotipados, como abotonarnos la camisa o el hecho de escribir. Muy bien, y el área 6 nos va a ayudar a planear estos movimientos o hacer una secuencia de los mismos. Ahora vamos con el núcleo ventral anterior. El núcleo ventral anterior va a recibir aferencias de lo que es el globo pálido. Muy bien, y va a recibir una aferencia inhibitoria. Por lo tanto, va a ocupar la neurotransmisión GABA. Muy bien. Y sus aferencias se van a dirigir a lo que es la corteza premotora. Hay que recordar, y es muy importante, y por eso les pongo una nota aquí, que es la mayor estación de relevo en las vías motoras de los núcleos de la base hacia la corteza cerebral. Como esta vía aferente que se dirige hacia el núcleo ventral anterior desde el globo pálido es inhibitoria, nos va a ayudar a regular los movimientos, tal como lo hace el cerebelo. Muy bien. Y se dirige a la corteza premotora, que corresponde al área 6 de Brodmann. Es por eso que este núcleo se ve inmiscuido o se ve relacionado a funciones motoras. Muy bien. Vamos a pasar ahora a describir los núcleos multimodales, que son 3. Al lateral dorsal, al lateral posterior y al núcleo pulvinar. Muy bien. El núcleo lateral dorsal va a recibir referencias de lo que es el hipocampo y el área pretectal, que la podemos ver aquí, en este corte sagital, en una vista medial del hemisferio izquierdo y del colículo superior. Y va a tener referencias a lo que es el giro del cíngulo y la corteza de asociación visual, que corresponde a las áreas 18 y 19 de Brodmann, en lo que es el giro cúneo o la cuña. Muy bien. Gracias a que tiene aferencias del hipocampo, esta vía va a servir o va a tener una función principal dentro de lo que es la memoria y la interpretación de estímulos visuales. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del núcleo lateral posterior. Las aferencias de este núcleo lateral posterior van a ser los colículos superiores y sus aferencias van a ser los lóbulos frontal, o se van a dirigir hacia lo que son los lóbulos frontal, parietal y temporal. Y como tal, la función de esto va a ser la interpretación de estímulos visuales, ya que se conecta con los colículos superiores. Muy bien. También se ha visto que este núcleo lateral posterior se ha visto inmiscuido en mecanismos del habla. Ahora, continuando con el último núcleo de asociación multimodal, tenemos al núcleo pulvinar, que es un núcleo muy grande que se encuentra en la porción posterior del tálamo. Muy bien. El núcleo pulvinar propiamente va a recibir aferencias de lo que es el área pretectal, la corteza visual primaria y la corteza de asociación visual. Propiamente todo lo que involucra al giro de la cuña y al área pretectal, y se van a dirigir hacia el lóbulo parietal y al giro del cíngulo. Gracias a estas aferencias y eferencias vamos a tener una modulación de conductas complejas cuando nosotros estemos utilizando el sentido de la vista. Muy bien. Ahora, vamos con los núcleos asociados al sistema límbico. Vamos a comenzar con el núcleo medio dorsal. Muy bien. El núcleo medio dorsal, que es este núcleo que vemos aquí de color blanco, va a recibir aferencias de lo que es el área entorrinal, la amígdala y el fascículo espinotalámico, y va a tener una aferencia hacia lo que es la corteza prefrontal. Muy bien. La función de esto, en relación con la corteza entorrinal, que es parte del olfato, y de la amígdala, que es parte del sistema límbico, son las respuestas en el comportamiento y la conducta afectiva. También funciones ejecutivas como puede ser el cálculo, el juicio y la toma de decisiones. Muy bien. Por eso también se están conectando al área prefrontal, que es quien se encarga de las funciones ejecutivas. Muy bien, continuemos con el núcleo medio ventral.
También se le conoce como núcleos de la línea media, a este núcleo medio ventral. El núcleo medio ventral va a estar recibiendo aferencias de lo que es la amígdala y el hipotálamo. De la amígdala parte de lo que es el sistema límbico y el hipotálamo propiamente un componente del diencéfalo. Estas aferencias o las aferencias que van a salir del núcleo medio ventral se van a dirigir a la formación hipocámpica y al giro parahipocámpico. Muy bien. Y gracias a esto van a tener funciones en el comportamiento, tanto visceral como emocional. Muy bien. Y para terminar con el tálamo, vamos a tener a los núcleos del grupo anterior. Como tal, los núcleos del grupo anterior van a formar parte de un circuito conocido como circuito de Papez, en el cual va a tener función de la memoria. Este núcleo va a recibir aferencias del cuerpo mamilar y sus aferencias se van a dirigir a lo que es el giro del cíngulo. Muy bien. Gracias a esto se genera un circuito cortical, el cual es el siguiente. Los cuerpos mamilares, por medio del tracto mamilo-hipotalámico, llegan al núcleo anterior del tálamo. Así, el núcleo anterior del tálamo dirige una eferencia, por medio del fascículo del cíngulo, al giro del cíngulo. El giro del cíngulo, a su vez, se conecta con el giro parahipocámpico, que encontramos en esta región, y el giro parahipocámpico, a su vez, se conecta con lo que es el hipocampo. El hipocampo se conecta con el fornix y el fornix, por medio de sus pilares, su cuerpo y sus columnas, regresan a lo que son los cuerpos mamilares, así describiendo el circuito de Papez que se ve involucrado en la memoria. Ahora, la irrigación del tálamo. La irrigación del tálamo está dada por 4 arterias principalmente, entre las cuales enumeramos a la arteria carótida interna, a la arteria comunicante posterior, a la raíz basilar de la cerebral posterior, que no se ve aquí, pero sería una rama de esta arteria, y propiamente la cerebral posterior. Muy bien. Por lo tanto, cada una de estas arterias va a dar una rama emergente. Y así comenzamos a describir. La arteria carótida interna va a dar a la rama coroidea anterior, que a su vez la rama coroidea anterior va a estar irrigando todo lo que es la porción lateral del tálamo. La arteria comunicante posterior va a dar la arteria tuberotalámica, que va a estar irrigando a la porción anterolateral del tálamo. La raíz basilar de la arteria cerebral posterior va a estar dando la arteria geniculotalámica, que irrigará a la porción posterolateral del tálamo. Muy bien, lo podemos ver aquí. Y por último, la arteria cerebral posterior va a dar a las ramas paramedianas, que van a irrigar a la porción media de lo que es el tálamo. Muy bien, ahora vamos a hablar del subtálamo. ¿Cómo se encuentra limitado el subtálamo? En este corte coronal podemos encontrar al subtálamo en esta región, por arriba del hipotálamo y por debajo del tálamo. Por lo tanto, el hipotálamo lo va a estar limitando en su parte interna y en su parte ventral. La cápsula interna lo va a estar limitando en su porción externa, como lo podemos ver aquí, y el tálamo en su porción dorsal. Muy bien. La función principal del subtálamo es un punto de control de la motilidad. Muy bien. Es un checkpoint antes de que las fibras que son motoras lleguen al tálamo. Además, también algunos fascículos sensitivos van a llegar al subtálamo, tales como son el lemnisco medial, el fascículo espinotalámico y el trigeminotalámico, que ya mencionamos anteriormente en tálamo. Va a tener, eso sí, una eferencia hacia el núcleo ventral posterior del tálamo. Contiene aferencias y eferencias del cerebelo y del globo pálido. Y para ello vamos a hablar de 3 regiones subtalámicas muy importantes, de lo que es el núcleo subtalámico, de los campos de Forel y de la zona incierta. Muy bien. Quiero que nos ubiquemos bien en este esquema. En este esquema estamos viendo un corte coronal del cerebro. Estamos viendo el tálamo, estamos viendo el núcleo lenticular, que está compuesto por el globo pálido y por el putamen. Estamos viendo el núcleo subtalámico y de este lado estamos viendo el cerebelo con su núcleo dentado. Muy bien. El núcleo subtalámico como tal es la continuación de la sustancia negra en el diencéfalo caudal. Muy bien. El núcleo subtalámico envía fibras nerviosas a lo que es el globo pálido para generar el fascículo subtalámico. Muy bien. Ahora, del globo pálido van a surgir 2 tipos de fibras. Muy bien. Una que va a rodear al subtálamo por arriba y una que va a rodear al subtálamo por debajo. La que va a rodear al subtálamo por arriba se va a llamar fascículo lenticular, también conocido como campo H2 de Forel. Muy bien. Y ahora, la fibra que sale por debajo se llama asa lenticular, va a estar rodeando al subtálamo por debajo y se va a unir con el campo H2 de Forel. Muy bien. Ahora, por parte del cerebelo y propiamente o más específico del núcleo dentado, van a salir fibras dentado-talámicas que se van a mezclar con el fascículo lenticular, con el asa lenticular y van a formar al campo prerúbrico.
¿ok? Este campo prerúbrico va a formar lo que es el campo H de Forel. Y una vez que se acerquen al tálamo estos tres tipos de fibras que provienen tanto del globo pálido como del núcleo dentado del cerebelo, se van a convertir en el fascículo talámico o campo H1 de Forel. Muy bien. Y por último, hay que mencionar una zona muy importante, la cual se conoce como zona incierta, que se encuentra entre el tálamo y el globo pálido. Es toda esta región que nosotros vemos aquí, toda esta región de blanco que nosotros vemos aquí. Muy bien. La zona incierta como tal es la continuación de la formación resticular mesencefálica. Por lo tanto, va a tener funciones involucradas a eso mismo. Muy bien. Aquí les dejo un resumen de todo lo que es el tálamo, sus divisiones por función y pues obviamente si tiene divisiones por función les voy a poner los núcleos y tenemos sus funciones más importantes de cada núcleo. Muy bien. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, no olviden preguntarla por medio de redes sociales o comunicarse con el Departamento de Anatomía. Síganos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.